Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos adelantado, entre otras cosas por motivo de actualidad y como lo hemos comentado en la primera parte del programa, hoy es el Día Mundial de la Prevención de la Conducta Suicida y entre otros motivos por eso tenemos hoy aquí con nosotros y es un placer ya saludar a Marci Acuña, consejero, como ya conocen ustedes, de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, y también a Francisco Javier Sánchez, es decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas. Marci, Francisco Javier, muchísimas gracias por acompañarnos y muy bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos a los dos. Bueno, hablaremos de diferentes asuntos que tienen que ver con este día, ¿no? Pero principalmente vamos a partir de esa presentación que se ha hecho hoy en el Cabildo de Lanzarote. Ya hemos visto una breve explicación en la parte de la actualidad, pero para quienes se reincorporen con nosotros en esta parte del programa, ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de este, lo leo tal cual para no, protocolo de prevención de la conducta suicida y promoción de la salud mental? Bueno, pues como indica ese nombre, lo que hacemos desde el Cabildo es tomarnos muy en serio este tema, formar parte de al menos la puesta en marcha de soluciones, y lo que pretendemos es llegar a los centros educativos, a los 23 centros de enseñanza secundaria que hay en Lanzarote y La Graciosa, y en esos centros llevar a cabo un programa intensivo de prevención durante el curso 24-25, en colaboración con los centros educativos y en colaboración sobre todo con el Colegio Oficial de Psicólogos. La parte que hace el Cabildo es el diseño, digamos, del marco en el que nos vamos a mover y la aportación de los fondos, que son 300.000 euros, en una subvención al Colegio de Psicólogos para que esos profesionales de la psicología ayuden, hagan un proyecto de promoción de la salud mental con jóvenes entre 14 y 18 años. ¿Vale? Entonces, esa es la población a la que va dirigido. Y bueno, y queremos hablar de lo que le pasa a los jóvenes en cuanto a esa salud mental, que hay que proteger, que hay que cuidar, que hay que atender, y en eso es en lo que vamos a poner pues esos recursos. Y bueno, el Colegio de Psicólogos amablemente ha cogido el guante y en colaboración pues vamos a ofrecer un proyecto en toda la isla de Lanzarote y La Graciosa, que nos parece que va en la línea de atender lo importante, de atender la salud, lo que realmente nos condiciona. Y si podemos, en todo caso, prevenir esa última etapa, que es la conducta suicida, pues encantados, porque habrá servido de algo y tendrá sentido lo que hacemos. Desde luego, yo imagino que Francisco compartes un poco esa visión, ¿no?, de lo fundamental que son este tipo de proyectos, ¿no? Sí, es correcto. El discurso del consejero me ha quitado mi discurso. Realmente estamos hablando de lo mismo. Lo que aquí es importante es saber que la prevalencia del suicidio se está dando principalmente en una población que va de los 15 a 29 años, por lo cual, evidentemente, nuestros pre y adolescentes que están en los estudios de los institutos de secundaria, pues son una población objetivo de esa prevención. ¿Qué pasa? Que lo que realmente estamos buscando con este proyecto, que por eso amablemente e interesadamente cogimos el guante que nos ofrecía el consejero y por ende el Cabildo de Lanzarote, desde aquí agradecemos el interés mostrado por esta temática, pues queremos trabajar principalmente en lo que es en la resiliencia y en la preparación de habilidades para que nuestros pre y adolescentes tengan herramientas para poder afrontar las situaciones difíciles que nos encontramos todas en nuestras etapas de nuestra vida. Pero en este caso y en esta etapa en concreto, pues mucho más difícil, porque muchas veces en ese periodo de crecimiento que tenemos cualquier problema se nos hace un mundo y queremos que sepan y tengan las herramientas para trabajar ese mundo, con apoyo pues de las instituciones implicadas, evidentemente con el apoyo de la Consejería de Educación, con el apoyo de la familia y de toda la estructura que pueda social y comunitaria que tenemos. Claro, porque estamos hablando de una edad, como bien comentaba, entre los 15 y los 29 años. Yo no sé, bueno, quizás podemos imaginarnos, ¿no?, por las edades y demás, pero ¿cuáles son algunos de los motivos, quizás, Francisco, que conozcas y por los que, digo, para la gente incluso que nos pueda estar viendo y que se pueda sentir incluso identificada o que pueda decir, oye, pues es algo normal lo que me está ocurriendo?
¿Cuáles son los motivos? No hay un motivo único, los motivos son múltiples porque depende de cada persona. Cada persona vive la situación de forma diferente. Lo que a una persona le pueda afectar, llevarla a una circunstancia extrema, a mí a lo mejor me parece un chiste. Entonces es variado. Lo que realmente, lo que hay que intentar es estar atento a los índices de alarma, de alerta, que pueden llevar a pensar que esa persona pues está teniendo un problema de carácter psicológico, un problema de bienestar personal, que bueno, que si no se coge a tiempo, pues puede derivar en una conducta suicida. Y eso normalmente se puede ver, pues, a ver, si tiene ya unos ritmos habituales de trabajo, de estudio, de relación con sus compañeros, pues que están cambiando, que se están modificando, que empieza a cortar los lazos sociales y comunicativos que tenía con la gente de su entorno, tanto a nivel familiar como de compañeros. Entonces, ella es índice de que puede haber una situación de malestar, que bueno, que dentro de la actividad del psicólogo en el ámbito educativo es identificar que esa situación de malestar se está produciendo y trabajar en base a ella para no llegar a algo más profundo. Sabemos que el tema de la conducta del suicida trabaja bajo 3D, el dolor, desesperanza y desvinculación. Dolor por algo que realmente está sufriendo, por algo en particular. En el tema de la desvinculación, lo que tenemos que ver cuando empiezan realmente a abandonar pues su grupo de iguales, principalmente en estas edades, es más importante el grupo de iguales que el núcleo familiar. Y la desesperanza, cuando parece que, o hace ver que ya no tiene ilusión por las cosas que antes le gustaban y demás. Todo ese contexto es lo que hay que trabajarlo. Y eso, dentro de los colegios, que es donde se realiza una gran etapa de su tiempo, es donde podemos hacer una conducta preventiva. Claro, porque yo les pregunto en este caso a ambos, ¿no? Porque yo imagino que en estos casos, y también no lo sé si no me corrigen, que se hablará en estas charlas de formación y demás, es muy importante la parte, pues eso, de las amistades, de la familia, en el sentido de, bueno, para que todos nos entendamos. Muchas veces, lo digo porque Francisco decías antes, lo que para uno puede ser un mundo, para otro puede ser un chiste, pero claro, no podemos trasladar que para nosotros es un chiste. Quiero decir, muchas veces la frase es, pero ¿cómo vas a estar mal por eso? ¿No? Claro, pero es que la persona puede estar realmente ahogándose en un vaso de agua, ¿no? Entonces, yo imagino que esto también, esta otra parte es muy importante. Sí, lo que pretendemos es que estos profesionales de la psicología pues sirvan de herramienta para los propios equipos directivos y para los propios alumnos y alumnas que trabajen sobre las fortalezas que tiene cada persona, como bien decía, ya sea vínculos familiares, vínculos sociales, que sirven de apoyo y de sustento al ajuste personal, y trabajar las debilidades que pueda tener cada persona, ¿no? Pero hay cuestiones muy importantes. Los trastornos de salud mental aparecen en entornos entre los 14 y los 18 años. Es una edad crítica. Entre los jóvenes de 15 y 20 años, el suicidio es la segunda causa de fallecimientos por muerte no natural. Son datos abrumadores, son datos que nos llevan a tomar partido y hacer una política multifactorial en cuanto a cómo abordar este problema de salud pública, ¿no? Se puede abordar desde el asistencialismo, digamos, desde lo que es la asistencia de profesionales en los centros de salud, en las unidades de salud mental, y eso está bien y hay que potenciarlo, pero también hay que prestar atención a otros niveles de intervención. En este caso, desde una institución como el Cabildo, pues nuestro cometido es aportar para que esa parte de prevención, para que esa inversión, que a lo mejor no se ve tan a corto plazo, pero esa inversión en prevención al final sea eficaz y a medio plazo pues pueda reducir esas cifras que tenemos en la isla, ¿no? Y bueno, pues trabajar con los jóvenes que tenemos en Lanzarote. Pretendemos intervenir sobre todo en esos jóvenes entre 14 y 15, sería la edad crítica en la que queremos intervenir en los 23 centros con un mismo protocolo, con un mismo nivel de actuación para que se beneficien todos los chicos y chicas de Lanzarote de esta. Creo que es una oportunidad, creo que en Canarias novedosa, no se ha aplicado a esta escala
en Canarias, hay otras comunidades que lo hacen y nosotros queremos ser punta de lanza en este asunto de los cuidados, de la atención y de que hablemos de salud mental, y más que nunca ahora. Justo me quedo con esto que acabas de decir, esto último, Marci, bueno, con todo, ¿no? Pero especialmente esta última frase de que hablemos de salud mental, ¿no? Porque hemos pasado, y creo, insisto, si no me corrigen porque yo aquí estoy aprendiendo también, pero es verdad que hemos pasado, y lo percibo porque llevo relativamente poco tiempo trabajando en medios de comunicación, y es verdad que cuando empecé no se tenía tanta transparencia, digamos, no se hablaba tanto y se ponía sobre la mesa tanto el tema salud mental, mucho menos el tema de los suicidios, ¿no? Y de la conducta suicida, y ahora es algo que, bueno, esto es un claro ejemplo, ¿no? Estamos hoy aquí hablando de este asunto, se están haciendo protocolos y proyectos que tienen que ver con los centros educativos y, bueno, una cantidad bastante más proyectos que tienen que ver con este asunto, con lo cual yo imagino que todo esto está respaldado y que evidentemente se ha demostrado que sí que es bueno hablar y normalizarlo, ¿no? En este caso. Bueno, realmente se empieza a hablar seriamente de una problemática de salud mental y de forma abierta a partir del COVID. El COVID realmente lo que nos permitió fue descubrir toda una serie de circunstancias personales y sociales que estaban ocultas por la actividad frenética del día a día que teníamos. De repente nuestro día a día se paró y descubrimos muchas cosas. Y dentro de eso descubrimos que no solamente había una salud física, sino, como decían los antiguos griegos, cuerpo sano, mente sana. Y descubrimos que no estábamos tan sanos mentalmente como pensábamos. De todas formas, tampoco de esto hay que hacer un mundo en sí. Realmente siempre ha habido patologías. Somos a nivel, somos, yo creo que la especie dominante en este planeta y la que más están, por lo cual hay una prevalencia de enfermedades mentales, pero muchas veces se nota porque somos mucha gente. Pero claro, si hablamos en estadísticas, en nivel de cantidad, suelen ser bajas. Por lo tanto, cuando hablamos de salud mental no estamos hablando de patología, estamos hablando de malestar. De hay una situación personal de que la gente se empieza a controlar consigo mismo, con la sociedad, con las circunstancias que la rodea. Y eso le puede generar una serie de problemas, donde los más habituales podemos ser ansiedad y depresión, que son los más característicos y la sintomatología que más se da. Pero que eso, incluso hasta en ciertas circunstancias, ciertas situaciones, es una actitud normal, es una respuesta que da nuestro organismo en las circunstancias que se da. Lo que hay que intentar que eso no se cronifique y realmente se convierta en un problema, que es lo que se está produciendo ahora, porque se convierte en un problema y puede llevar a una situación que la persona perciba como dolor insufrible, que le pueda llevar a la temática que tenemos hoy en día, que es la conducta suicida, o puede llevar a situaciones extremas que no tengan por ser acabar con su vida, pero que sí genere una circunstancia problemática en nuestra sociedad, y no solamente para él, sino para la gente que le rodea. Entonces, eso es lo que hay que realmente trabajar. Es verdad que se han tomado una serie de medidas, es verdad que el gobierno de Canarias han logrado meter la figura del psicólogo en la atención primaria para trabajar esos temas y evitar lo que se estaba utilizando con todo este tipo de fenómenos o sintomatología, que era medicar, que al mismo tiempo los psicofármacos medicabas, quitabas ansiedad, quitabas depresión, bueno, no quitabas, ocultabas ansiedad y depresión, la mantenías, vamos a decir, calmada, por decirlo de alguna manera, pero después generabas otro problema, que era una adicción a los psicofármacos. Por lo cual, en todo el tratamiento de la salud mental, pues se ha descubierto que hay que trabajarla y se está intentando poner las herramientas para este tema en el tema asistencial. Pero la parte preventiva es una parte que cojea bastante. Y por esto es la importancia que este proyecto tiene del Cabildo en los centros de secundaria, porque realmente, si prevenimos, podemos ahorrarnos mucha parte asistencial y muchos problemas subyacentes. Claro.
Claro. Y yo pregunto, la gente, porque me parece mentira, ¿no?, que haya que mencionarlo y que decirlo, pero la gente ha normalizado ir aprovechándome en el buen sentido de la palabra de la profesión, ¿no?, ha normalizado ir al psicólogo, porque es verdad que, bueno, precisamente es lo que estamos comentando, no hace falta llegar ni mucho menos a una situación extrema para decir, pues al igual sí que necesito ir a asistir a un psicólogo, ¿no? Es precisamente para no llegar a esa situación. Quiero decir, no sé si lo han notado, que la gente, bueno... Sí, yo creo que afortunadamente las cosas han cambiado, ¿no? Y han cambiado para bien, ¿no? En cuanto a que normalicemos la salud mental como un aspecto más de nuestras necesidades básicas, ¿no? Y que atendamos esa faceta. Hasta hace poco se mantenía en lo privado, se mantenía en una especie de tabú, ¿no? Y con respecto a la conducta suicida, pues pasa un tanto de lo mismo, ¿no? Lo que pretendemos es que se hable. Hoy, que es el Día Mundial, es el día de la visualización. El color amarillo representa el color que se ha puesto para hacer visible esta problemática y que lo hablemos sin tapujos. Porque lo que no se habla no se atiende. Si no lo ponemos en la esfera de lo que está afuera, pues no lo podemos atender. Y en ese sentido, superar estos tabús, superar estas barreras que hasta ahora ha tenido el tratamiento de esta problemática, pues puede hacer que salvemos muchas vidas, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De que actuemos antes de esa, digamos que, decisión irreversible. Y todo ese trabajo tenemos que engranarlo, la sociedad en sí y esa parte asistencial para que vayamos de la mano y superar tabús como que, bueno, se suicidó porque quiso o simplemente mantenerlo oculto, ¿no? Claro. Pues hay que normalizarlo, hay que hablar de ello y sobre todo también con la idea de arbitrar protocolos que permitan la detección precoz, la detección en señales de alarma, ¿no? Claro. Oye, cuidado que, porque muchas veces también se dice, no, si lo dices, no lo haces. Y son creencias que están instauradas en la sociedad y que son erróneas. Si una persona dice que está pensándolo, hay que atenderla y hay que hablar de ello. No nos quedemos con, bueno, si lo dice no lo va a hacer. Eso es un mito que hay que desterrar. Entonces todo este trabajo tenemos que poco a poco ir desarrollándolo y al final ponerlo encima de la mesa, atenderlo, cuidar a nuestros jóvenes, que es la parte que nosotros estamos más dirigidos, y en definitiva pues tratar nuestra salud mental. Es importantísimo todos los asuntos que estamos poniendo sobre la mesa y aquellos también que estamos desmintiendo, como bien acabas de comentar, Marci. Centrándonos en este protocolo, bueno, no sé los detalles, si ha comenzado, si no, si ha habido predisposición por parte de los centros educativos. ¿Cómo va? Sí, bueno, aprovechando el día de hoy, lo que hemos hecho es firmar un protocolo con el Colegio de Psicólogos. Es decir, ya estamos comprometidos estas dos partes a ponerlo en marcha. Los fondos los pone el Cabildo de aportación propia y ahora nos falta elaborar el convenio y cerrarlo con educación, que es la otra pata que ha mostrado su predisposición absoluta a participar en esto y esperemos que, bueno, pues en el mes de septiembre, octubre ya lo tengamos en marcha en los centros. La vocación es un psicólogo o psicóloga por centro educativo, que sea un referente, que permanezca allí durante el curso escolar y que al menos una vez a la semana tenga esas sesiones de grupo y sesiones individuales de cara pues, a ese fortalecimiento, a ese trabajo en resolución de problemas, en habilidades sociales, en gestión emocional, en gestión de la frustración, todo ese aparato de ajuste psicológico que es necesario tratar con nuestros jóvenes y sobre todo también de la mano del equipo directivo, de los orientadores que hay en esos centros. O sea que, bueno, que un poco esa es la idea, que se ponga en marcha y que sea una realidad en este curso 24-25. Bueno, yo creo que es fundamental, yo imagino que el mensaje hacia precisamente los jóvenes, no sé si nos estará viendo alguno, yo espero desde luego que sí, pero bueno, si no, también estaría al final de las familias trasladárselos, ¿no? El mensaje en este caso pues es que escuchen, ¿no? Que atiendan, que se formen en este sentido también, que para eso están los centros educativos y para eso está este protocolo también, ¿no? Francisco. Bueno, pues sí, la verdad es que estaba pensando, mientras estaba hablando Marciano, el consejero,
Pues estaba pensando lo que fue mi época de adolescente, con lo totalmente diferente que es hoy en día. Y realmente nuestra época fue una época de frustraciones, como digo yo, que nos enseñaron a que la vida hay que trabajarla, y la adolescencia hoy en día es todo lo contrario, es una época de abundancia, y entonces muchas veces esa época de abundancia lo que lleva es que la gente no esté preparado para afrontar situaciones estresantes o frustraciones, o que le digan que no, simplemente. Entonces, realmente la juventud lo que debería es escuchar, aprender un poco de las experiencias pasadas, saber lo que de la realidad de la que viene, para saber en qué realidad están viviendo, para poder afrontar el futuro que les puede venir un momento determinado. Y entonces realmente esa es la actividad de prevención que creo que deberíamos trabajar y que también las familias deberían empezar a potenciar. Pues nos quedamos con ese mensaje. Antes de despedirme, claro, hablando precisamente, por añadir más medidas que se están adoptando precisamente al respecto de este asunto de la salud mental y la conducta suicida, el Cabildo recientemente, bueno, lo hemos visto también estos días, ha colocado esas barreras, digamos, en la zona de las Nieves, que era un punto crítico sobre este asunto, y no solo las barreras, sino yo creo que aún más importante todavía, esos mensajes, sí. ¿no? Sí, bueno, es una iniciativa que también parte de la Asociación de Familiares Afectados por el Suicidio, que está en Lanzarote, la Asociación Gama, y su presidenta, Marta Señal, que está haciendo una gran labor en la isla de Lanzarote con esas terapias grupales que hace, esos grupos de autoayuda, está desarrollando una magnífica labor. Y luego estas medidas disuasorias, estas medidas que se han puesto en marcha están súper contrastadas científicamente. Ese teléfono, el 024, un teléfono permanente de atención a personas que quieran ser atendidas 24 horas, está disponible, se informa en esos carteles. Entonces, bueno, al menos es una barrera que da la oportunidad de que esa persona se lo piense, que esa persona recapacite, que esa persona dé la vuelta o simplemente que acuda a un tercero interviniente que pueda impedir ese desenlace fatal. Y bueno, pues con todas estas medidas son complementarias y van en una línea de atender un problema multifactorial o multicausal, pues atender esas distintas causas. Estábamos viendo algunas imágenes justamente de ese proyecto, al menos aquí en esta mesa todos estuvimos de acuerdo en que yo creo que es una de las mejores inversiones que se podía hacer, sobre todo por lo que comentas, porque no es algo que está respaldado científicamente hablando, con diferentes, en fin, por tanto está más que justificado en este caso. Pues Francisco Javier Sánchez, decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas, Marcia Acuña, consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, muchísimas gracias y seguiremos hablando en próximas entrevistas, sobre todo para ver qué tal va este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes, nada, no se marchen porque enseguida regresamos a sumergirnos en la política, con, en este caso, pues tertulia política, que es lo que saben que toca cada martes con representantes de los diferentes partidos políticos.